Dios te bendiga. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Un día más, una nueva oportunidad. Cada día es una oportunidad para ser mejor persona, para realizar tus sueños. Nosotros nacemos con un propósito y debemos de hacer todo el esfuerzo por darle cumplimiento a ese propósito. ¿Cuál es el propósito de tu vida y la mía? Conocer a Dios, amar y servirle. Que el Espíritu Santo de Dios nos dé la fuerza de poder cumplir con ese mandato con el cual tú y yo hemos sido enviados a este mundo. De parte de Jesús, te saluda con un abrazo de fuerza, con un abrazo de capacitación. Un abrazo que te recuerdes que tú eres hijo, hija predilecta de Dios y que Dios te ama y que te ama con amor eterno. Por eso estamos al final de esta serie y al principio de un mes de testimonio. Todo el mes de agosto va a ser un mes de testimonio. ¿Por qué? Porque tenemos que testificar lo que Dios ha obrado en nuestra vida, porque el testimonio tiene poder para tocar los corazones. Así que no te pierdas este mes de agosto, que será un mes de testimonio. Recuerda, no podemos continuar si no nos ponemos en las manos de Dios. Acompáñame, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Glorifiquemos a Dios. Pidamos al Dios de la paz, al Dios del amor, al Dios que nos ama con amor eterno, que nos ayude a reconocer su amor, que nos ayude a reconocer que estamos aquí con un propósito, y el propósito es ser santo. Es vivir en santidad para un día encontrarnos con nuestro Señor y Salvador. Todo esto lo pedimos al Padre, en el poderoso nombre de su primogénito Jesús, y a través de la intercesión de su hija muy amada, la siempre Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Acabamos de compartir con ustedes una serie poderosa sobre los pecados de la carne, pecados capitales. Y vamos ahora a entrar a testimonio fresco, verídico, de personas que han sido sacadas, que han sido tomadas por Dios, y Dios la ha sacado de esos pecados capitales que tienen raíces profundas y por tanto engendran otros tipos de pecados. Testimonios salidos del horno, porque Dios quiere sacarnos de esos pecados. Dios no quiere que seamos esclavos de Satanás. Él nos ha creado con la libertad de los hijos de Dios. Libertad no es libertinaje. ¿Por qué lo menciono? Porque hay muchas personas que viven con estos pecados y dicen: yo soy libre para hacer lo que quieras. Sí, es verdad. Dios te ha dado voluntad y te ha dado el libre albedrío. Pero como buen hijo, como un hijo amado, agradecido, estamos llamados a vivir en la libertad de los hijos de Dios, mas no en libertinaje. Quiere decir, los hijos de Dios vivimos haciendo la voluntad de Dios y somos libres para elegir siempre hacer su voluntad. Aquella alma que vive en libertinaje da rienda suelta a estos pecados capitales.
por lo tanto, pecados mortales. Estos testimonios de mis hermanos son varios, son testimonios poderosos. Y nos vamos a poder dar cuenta que si Dios lo hizo con ellos, también lo puede hacer con nosotros. Es que Él es un Dios fiel y Él quiere lo mejor para ti y para mí. Recuerdo en la palabra de Dios cuando Jesús ora al Padre y le pide al Padre que no se me pierdan ninguno de lo que tú me has encomendado. Tú y yo somos los encomendados a Jesús. El Padre nos ha encomendado que tú y yo, bendito sea Dios, seamos salvados por Jesús. Y cuando vivimos en los pecados mortales, entonces estamos diciendo cómo la muerte de Jesús no tuvo ningún valor para mí. Escuchemos, prestemos atención a estos testimonios que cambiarán nuestra vida. Muy buenas tardes, mis hermanos y hermanas de parte de Jesús. Mi nombre es Viera Martínez. Y el mío es Mariel Soto. Y vamos a dar nuestro testimonio acerca de la gula y la pereza. Primeramente quiero darles las gracias por invitarme a este espacio para compartir un poquito de lo que se tratan estos dos temas que son muy importantes en nuestra vida espiritual y que al mismo tiempo, si no nos damos cuenta, puede llevarnos a atravesar momentos muy difíciles. En mi caso, que me toca hablar un poquito de lo que es la pereza espiritual. Al principio, cuando tomé el tema en mis manos, dije, perezosa yo, una perezosa espiritual, una persona que siempre me creo que estoy activa en lo que es la oración, en lo que es todo lo que tiene que ver con la relación con Dios. Al comenzar a tocar el tema, comenzar a leer un poquito las referencias del tema, pude darme cuenta que yo soy perezosa, que he pasado por el proceso de la pereza. Y es muy doloroso porque cuando tú entiendes que tú estás atravesando eso y no lo reconoces, no puedes tener los medios para poder salir de ese proceso. Yo pude darme cuenta cuando estaba leyendo las referencias que en algún momento de mi vida me afectó en mi vida personal también y en mi vida laboral también. Como un pequeño ejemplo, yo estaba también haciendo un curso de capacitación para mi trabajo y dependía de ciertas horas para terminar el curso de capacitación y tenía un tiempo de expiración. Al yo tratar de conectarme con el curso, siempre decía, yo lo hago mañana. Postergabas. Sí, lo postergaba para el otro día, creyendo que yo podía abarcar toda esa información en un solo día, lo cual me trajo una consecuencia muy grave. Cuando llegó el día de yo poder ya exponer o hacer mi examen para poder tener la licencia de ese curso de capacitación, vaya sorpresa, me quemé por 3 puntos. Y eso es algo que me dolió bastante porque reconocí que fue mi culpa. Y también he pasado otros momentos donde yo puedo tener un libro de formación, de formación de mi fe católica y lo suelto y cojo el teléfono y quizás no me ponga a ver algo que sea inapropiado, pero me engancho en alguna información en redes sociales y eso me desconecta totalmente de lo que es la relación con el Señor. Yo digo que lo primero para poder combatir lo que es esta lucha diaria, que es la pereza espiritual, es primero reconocer que yo estoy en ese proceso, que yo soy una perezosa. Entonces, tratar de conectar mi relación con el Señor. ¿Cómo? Y recurrir a esos medios que Él mismo nos ha dejado. Una relación diaria con la palabra del Señor, un guía espiritual, cursos que nos ayuden a seguir hacia adelante con esa relación del Señor. ¿Por qué? Porque si no hacemos esto, podemos llegar a lo que son esas consecuencias mortales, diría yo, en una vida espiritual. Podemos tener trastornos desordenados como la ira, como la envidia, la gula, soberbia, entre muchas cosas más, que son pecados capitales mortales para la vida de un cristiano. Entonces yo entiendo que lo primero para mí, que me funcionó bastante, fue reconocer que yo estaba en ese proceso de una pereza espiritual y entonces comenzar de nuevo
a combatir este mal, como lo diría yo, con todo lo que va en contra de eso, orando más. Yo iba 3 veces a misa, 3 días a la semana a misa. Ahora voy a misa diaria, que es todo lo contrario. Si yo hacía 1 hora de adoración, yo misma dije, dame, Señor, la gracia de hacerte 3 horas de adoración. Y consecutivamente ir aumentando un poquito más lo que es esa relación con Dios y no perder lo que es ese amor a la caridad y a la piedad. Amén. Bueno, mis hermanas, a mí me tocó dar testimonio sobre la gula. Y en sí la gula abarca muchas cosas, pero mientras meditaba un poquito sobre el tema, me llegó algo que ha sido un combate y que creo que Dios me ha encaminado y me ha ayudado muchísimo, que es la gula espiritual. ¿Y qué es la gula espiritual? Yo buscar a Dios para mi propia satisfacción, por mi propio deseo de conseguir cosas de Dios y no necesariamente para dar gloria a Dios. Hace unos años atrás yo me creía que era una santa que levitaba en la tierra, porque Dios me había concedido, y yo entendía que era por mérito propio, una vida de oración prolongada. Me había concedido muchas gracias, mucha piedad en mi corazón para asistir en el servicio de los demás. En fin, una sed de aprender, una sed y muchas veces hasta se puede decir una sed desmedida, porque de eso se trata. Y luego viene entrando en mí muchas cosas como la vanagloria, el yo creerme que estas gracias, estas misericordias de Dios eran por mérito propio, era un mérito propio que yo hacía, que yo ejecutaba una acción y Dios tenía que obedecer mi orden. Hasta ese punto puede llegar la gula. No solamente la gula en la comida o el apetito o cualquier desorden en ese ámbito, sino la gula hasta para buscar a Dios. Y tuve una experiencia grandísima, una experiencia que Dios me tumbó del caballo, y es que Él en un momento me mostró el estado de mi alma. Y yo que pensaba que por mérito propio y por esfuerzos extraordinarios, según yo, que yo estaba haciendo, y no era más que la gracia de Dios, Dios en un momento de misericordia me mostró el estado de mi alma, y mi estado no era un estado en gracia, era un estado de un alma condenada básicamente. Y durante unos meses muy prolongados tuve una asistencia espiritual, y durante esos meses, de 6 a 8 meses, no recuerdo bien, fue un tiempo muy duro donde yo reconocí que yo simplemente era una criatura de Dios y que Dios había tenido misericordia de mí y que todo se lo debía a Él. Y ya de yo ser una niña malcriada porque pedía cosas a Dios y Dios no me la concedía, yo entiendo que el Señor me ha llevado a lo que es el abandono, a saberme abandonar y entender que todo lo que venga, sea bueno o malo, lo tengo que abrazar. Que aunque hay cosas que no han llegado a mi vida, sea promesas o no, o sean cosas que yo le pida o no, y últimamente ni siquiera le estoy pidiendo mucho, sino que más estoy abriéndome a la gracia de Él y a lo que venga, y abrazar esos procesos de mi vida. Entonces yo entiendo que en mi vida de oración, en mi vida espiritual, aunque estamos dentro de un combate, estas son cosas que tenemos que combatir. Como la pereza, como la lujuria, como la gula, como todos estos pecados capitales. Yo creo que Dios, en cuanto a esa gula espiritual y a esa arrogancia de uno creer que es más, porque Dios en su misericordia te deja degustar algunas cosas, algunos consuelos en la oración. Bueno, pues ahora, aunque yo no sienta consuelo en mi oración, aunque yo no sienta la presencia de Dios, aunque yo no sienta que las cosas vayan bien, yo sé que Dios está conmigo. Amén. Buenas tardes, familias. Aquí estoy, María Figueroa, del Ministerio Isha Betel. Y hoy quiero hablar un poquito del pecado de la envidia, que también es, para mí, es teniendo celos también de otras personas.
Yo en mi vida, cuando estaba creciendo, mi mamá le daba mucho cariño a mi hermana chiquita. Ella, lo que me lleva 1 año a mí. Y yo envidiaba eso. Yo no sabía que eso era pecado, yo era niña. Pero yo quería que ella me diera ese amor que ella le daba a ella. Y creciendo, crecí con ese pecado en mí, de envidia y celos. Cuando yo veía a otras personas que se daban amor o se abrazaban y se querían, yo envidiaba eso. Y yo no me di cuenta de ese pecado en mí hasta recién, puedo decir, estando en el ministerio, viendo cuando otras personas del ministerio que yo quería mucho y yo la veía con otra persona, como la abrazaba, en mí vi que yo tenía ese celo. Empecé a confesar ese celo. Le pedí al Señor, porque yo le pedí al Señor luz, porque era que yo tenía esa envidia en mí, porque ese pecado estaba en mí. Y el Señor, misericordioso que es, me lo reveló. Un día me lo reveló y yo me di cuenta que tenía que empezar yo a orar por ese pecado, porque yo no lo quería. Yo no quería sentirme así. Cuando uno se siente, le da envidia de una persona, uno quiere lo que la otra persona tiene. Hay veces el material, también espiritual, los regalos espirituales que otra persona tiene. Yo no tenía los pecados así. A mí era más de cómo las personas daban amor, cuando otra persona estaba recibiendo amor. Y sé por qué eso fue algo que me hizo falta de mi niñez y creciendo, pero conociéndolo, que es un pecado. Yo sé que el Señor está trabajando en mí y estoy alegre porque lo reconozco, lo reconocí. Él me dio a mí a poder reconocer que eso era un pecado. Y hoy estoy alegre, pendiente si veo que algo en mí, veo un poco de celo o envidia de otra persona, rápidamente corregirme a mí misma y decir, no, eso no pertenece en mí. Bendiciones. Mi nombre es María Mercedes Franco y quiero contarles del pecado de la ira en mi vida. Soy la 7ª de 8 hermanos, soy la última niña, por lo tanto fui la consentida, la voluntariosa, los ojos de los demás estaban puestos sobre mí y yo quería que me dieran todo lo mejor para mí. Pero mis padres trataron de moldearme ese carácter que pensé que era un carácter que me iba a cambiar después de adolescente o en mi edad adulta. Yo en mi adolescencia me volví más rebelde, le contestaba a mi mamá, me volví muy voluntariosa, mis hermanas me trataban de dar un consejo. Entonces este pecado de la ira me llevó a otro pecado que fue la soberbia y entonces la desobediencia a mis padres. Y cuando ya llegué a la edad adulta empecé a tomar decisiones no solamente al margen de mis padres, de mis hermanos, sino al margen de Dios. Hay una cita bíblica que dice, si estás conectados a la vid verdadera que es el Señor, podemos dar fruto, ¿verdad? Entonces mi vida, en lugar de empezar a dar frutos, se empezó a secar porque estaba en desobediencia a Dios. Y yo no quería escuchar los consejos de mis hermanas, yo cometí errores muchos años, tenía etapas de soberbia donde no quería escuchar a nadie, solamente quería hacer mi voluntad y cuando las cosas no me salían como yo quería, yo insistía, pero al margen de Dios. Recuerdo un
episodio de mi vida cuando yo estaba en el último semestre de universidad que me fracturé una pierna. Tuve que quedarme en mi casa por 3 meses y casi que no puedo terminar ese semestre. Yo estaba en un cuarto de mi casa muerta de la ira, con un ataque de ira. Hasta mi mamá desde la puerta me tiró agua bendita. Miren, les cuento el poder de los sacramentales, como a través del agua bendita mi mamá aplacaba esos momentos que me daban a mí de ira, donde no quería hablar con nadie, donde contestaba, donde creía que yo era la única que tenía la razón, donde los consejos de los demás sobraban. Y así fue mi vida en desobediencia por muchos años. Inclusive dejaba a veces de ir a las ceremonias litúrgicas, a la iglesia, porque era mi voluntad y no lo que me dijeran los demás. Y cuando las cosas no me salían, me daba mucha ira, me daba mucha rabia. Yo llegué hasta a maldecir personas, inclusive a maldecir mi vida. Y en lugar de traer bendición a mi vida se fue estancando, de tal manera que, como dice la palabra de Dios, me fui secando espiritualmente y secando en los resultados de mis decisiones, porque mis decisiones estaban sujetas a mi voluntad. No sabía que la voz de Dios llegaba a través de mis padres, que eran padres de oración, de mis hermanas, que eran mujeres de oración, no. Pero Dios es bueno, mi madre oró por mí toda la vida. Llegó un momento en que una circunstancia difícil en mi vida hizo que yo me postrara a los pies del Señor en humildad y tuviese un encuentro con el Señor. En ese momento el Señor suavizó mi carácter, empezó a suavizar mi carácter, y el Señor sigue haciendo su obra en mi vida hasta ahora. Sigo buscándole a Él en los momentos de oración y sigo pidiéndole a Él que siga moldeando mi carácter para que haga mi carácter más como el de Él, en la humildad. Él dice: sed mansos y humildes de corazón, ¿verdad? Y estamos llamados a ello, así que cada día es la lucha, es el combate espiritual de querer ser mejor para Dios, de querer agradarle a Él con sincero corazón, de querer ser humilde como nuestra Madre Santísima. A ella le pido todos los días que me haga más y más humilde. Si yo hubiera tomado la decisión por mi propia cuenta, no hubiera podido, pero a través de ajustarme a la voluntad de Dios, de empezar a ver los signos de Dios en mi vida, mi carácter fue cambiando y sigue cambiando. Y Dios es mi esperanza, es mi roca fuerte. Y sé que en Él voy a lograr llegar a esa santidad algún día, en medio de las situaciones, las circunstancias difíciles de la vida. Y la ira se combate con la paciencia. Doblé rodilla y le pedí al Señor y le sigo pidiendo paciencia. Y la paciencia no llega en un tarro o en una bolsa, no. El Señor nos presenta personas difíciles para que a través de esa circunstancia nosotros podamos poner en práctica la paciencia. Y a Él doy gracias porque he crecido en paciencia. Bendito sea Dios. A Él la honra y la gloria hoy y siempre. Gloria a Dios. Wow, doy gracias a Dios por la vida de mis hermanas. Doy gracias a Dios porque es un Dios fiel. Y hemos visto en cada testimonio cómo Dios nos saca, cómo Dios nos da el conocimiento de que estamos cometiendo pecado, cómo Dios en el camino nos da el conocimiento de enmendar. Y ese es el primer paso para la sanación y para permitirle a Dios que obre en tu vida. Conocer, reconocer que estoy yendo por mal camino. Qué testimonio tan poderoso. Podemos ver cómo estos pecados capitales nos apartan de la gloria de Dios
y también son piedra de tropiezo para nuestra vida actual, nuestra vida diaria, para un trabajo, para relacionarnos con los demás, para sacar algún proyecto. Todo estos pecados nos estancan. Por eso es importante que tú y yo, como mis hermanas, digamos no más. Yo soy una hija predilecta de Dios. Y entonces yo me levanto, y cuando tú dices esa palabra, Dios te da las herramientas como se la dio a ellas para que tú puedas levantarte. Mira, quiero invitarte a que comparta esta enseñanza de testimonio, porque hay muchas personas que, como mis hermanas, están ahora en ese pecado de la pereza, en ese pecado de la envidia, en esos pecados que lo tienen sentado, lo tienen estancado, y a través de estos testimonios Dios lo quiere levantar. Por eso comparte esta enseñanza, por favor, con todos tus conocidos y hasta con tus enemigos. Ayuda a tus enemigos a que se salven. Dale like si te gustó. Envíanos tus comentarios. Y qué lindo que tú puedes enviarnos testimonio de cómo Dios te ha levantado a ti. Compártelo en los comentarios, y luego entonces te prometo que después de este mes de agosto de testimonio, sacaremos tu testimonio en un programa, porque tu testimonio también es importante para nosotros y tiene gran valor para la iglesia. Por eso te invitamos a que todo el mes de agosto comparta tu testimonio, para luego hacer un video, un programa de tus testimonios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Recuerda, nosotros oramos por ti. Ora tú por nosotros. Tenemos página en Facebook. Queremos agradecer a todas las personas que nos siguen y le dan like. Gracias por orar por nosotros. Gracias por compartir estas enseñanzas. Gracias, de verdad te agradecemos inmensamente. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Bye bye.